Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que es crucial para la seguridad de cualquier instalación eléctrica. Cómo calcular bien, pero que muy bien, la intensidad máxima que puede soportar un cable. Parece algo técnico, pero es un cálculo que literalmente previene incendios. A ver, pensemos un momento en una instalación eléctrica. Lo que vemos son los enchufes, los interruptores, lo bonito, por así decirlo. Pero el verdadero corazón, el sistema nervioso de todo, son los cables. Y claro, están escondidos detrás de las paredes. Y es justo ahí, en lo que no se ve, donde está el verdadero peligro si las cosas no se hacen como tocan. Y es que el peligro es muy real. Si por un cable que es demasiado fino pasa más corriente de la que debe, se pone a trabajar forzado. Actúa básicamente como la resistencia de una tostadora. Se calienta. Y ese calor tiene que ir a algún lado. Primero, funde su propio plástico, su aislamiento. Y en el peor de los casos, eso puede acabar en un incendio. Las consecuencias, ya nos las podemos imaginar. Pueden ser devastadoras. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo se hace esto bien? ¿Cómo se elige el cable correcto para que sea seguro? Esto no va de yo creo que con este vale o de hacerlo a ojo, no. Hay un método profesional, un estándar para asegurarnos de que todo va a funcionar de forma segura. ¿Y cuál es? Pues la respuesta, como casi siempre en temas serios, está en la normativa. En España el documento clave es la Guía BT19 de Reglamento Electrotécnico. Esta guía es, digamos, la Biblia para los profesionales, la herramienta que usan para tomar estas decisiones. Y es lo que vamos a desgranar aquí. Vale, para poder entender la guía, lo primero es dominar un concepto. Es la piedra angular de todo este asunto, la intensidad máxima admisible. A ver, dicho de forma sencilla, la intensidad máxima admisible es como el límite de velocidad de un cable. Son los amperios máximos que puede aguantar sin parar de forma continua y segura. Y ojo, lo que marca el límite no es el cobre de dentro, es el plástico de fuera, el aislamiento. En el momento en que el calor daña ese aislamiento, adiós seguridad. De aquí viene lo interesante. Este valor no es una cifra fija, no es que un cable de 4 milímetros aguante siempre lo mismo, para nada. Es un valor que cambia, que depende completamente de su entorno. Hay 4 cosas que lo cambian todo. 1. Cómo y dónde está instalado. 2. De qué material es su aislamiento. 3. La temperatura ambiente que lo rodea. Y 4, que es súper importante, si va solito o acompañado de otros cables. Venga, vamos a empezar por el primer factor, que es uno de los más determinantes. El método de instalación. Porque claro, no es lo mismo un cable que va al aire libre, fresquito, que uno que está ahogado dentro de una pared. La guía técnica usa estos dibujitos, estos pictogramas, para clasificar las diferentes maneras de instalar los cables. Cada uno es un escenario diferente. La idea de fondo es siempre la misma. Cómo de bien puede respirar el cable para quitarse el calor de encima. La capacidad de disipar el calor lo es todo. Y fijaos en este ejemplo, que lo deja clarísimo. A la izquierda, un cable metido en un tubo y ese tubo dentro de una pared con aislante. El pobre cable está atrapado, no puede soltar el calor. A la derecha, un cable similar pero colgado al aire. Se refrigera de maravilla. Es de cajón, ¿no? El de la derecha va a poder llevar mucha más corriente de forma segura. Pasemos al segundo factor, el material del que está hecho el abrigo del cable, su aislamiento. Porque no todos los plásticos son iguales. Los dos más habituales son el PVC, que es el de toda la vida, y el XLPE. El XLPE es un material más moderno, más robusto, que aguanta más temperatura. ¿Y esto en qué se traduce? Pues en que, a igualdad de condiciones, un cable con aislamiento de XLPE puede llevar más chicha, más amperios, de forma totalmente segura. Vale, ya hemos visto la teoría, mucha palabrería, pero ¿cómo se aplica esto en la vida real? ¿Cómo juntamos todos estos factores para sacar un número? Pues con la herramienta clave de la guía, las tablas. Esta que vemos aquí es la famosa tabla 1. Es una matriz donde se junta todo. La sección del cable, el método de instalación con sus dibujitos y el tipo de aislamiento. Importante, esta tabla está calculada para una temperatura ambiente de 40 grados. Si hace más calor, los valores bajan. Venga, para que se entienda bien, vamos a hacer un caso práctico, uno muy típico. Imaginemos un cable para un sistema trifásico, con una sección de 4 milímetros cuadrados. El aislamiento es de PVC, el normal, y va metido en un tubo que está puesto por fuera de la pared. Si miramos los pictogramas de antes, esto corresponde al método de instalación B2. El proceso para usar la tabla es súper mecánico, es seguir 4 pasitos. Primero, buscamos en las filas la nuestra, la de 4 milímetros cuadrados. Segundo, buscamos la columna grande de nuestro método, el B2. Tercero, dentro de esa columna, buscamos la columna más pequeña que corresponde a nuestro caso, 3 cables con PVC. Y cuarto, simplemente vemos qué número hay donde se cruzan fila y columna.
Pues venga, vamos a la tabla. Buscamos la fila del 4, ahora la columna B2, y dentro la de 3 conductores de PVC. ¡Bingo! Ahí lo tenemos. El valor que nos da la tabla es 24. 24 amperios. Podemos pensar, listo, ya está. Pero no. Ojo, mucho cuidado porque ahora viene lo más importante, el factor que por desgracia muchísima gente olvida. Y aquí llegamos al punto crucial. Los cables casi nunca van solos por los tubos. Lo normal es que vayan en grupitos, compartiendo el espacio. ¿Y qué pasa cuando se juntan? Pues que se dan calor unos a otros. Es como meter a varias personas en una habitación pequeña. El ambiente se caldea rápido, ¿verdad? Pues a los cables les pasa lo mismo. Entonces, la pregunta cae por su propio peso. Si un solo cable ya se calienta, ¿qué ocurre cuando tienes 3 o 4 o 5 todos juntitos en el mismo tubo, generando calor a la vez? Pues que la capacidad de cada uno para enfriarse, para disipar su calor, se va a pique. Y para tener en cuenta este efecto sauna, la normativa nos da unos factores de corrección. Esto es una tabla simplificada. Fijaos, si solo hay un circuito, el factor es 1, no se reduce nada. Pero si metemos 2 circuitos juntos, ya tenemos que bajar la capacidad de cada uno a un 80%. Y si metemos 3, como en este ejemplo, la capacidad se queda en solo un 70% de la original. Vamos a aplicar esto a nuestro caso. Teníamos un valor de tabla de 24 amperios. Eso era para un solo circuito. Si en ese mismo tubo metemos 3 circuitos iguales, tenemos que multiplicar esos 24 amperios por el factor de corrección, por 0,70. El resultado final no es 24, es 16,8 amperios. Ojo al dato, la capacidad real del cable ha caído casi un 30%. La diferencia es brutal, ¿verdad? Y esta es la conclusión más importante de todas. Olvidarse de este factor de corrección por agrupación es, sin duda, uno de los errores más frecuentes y más peligrosos que se pueden cometer. Es pasar de una instalación perfectamente segura a una bomba de relojería sin haber cambiado ni un solo cable, solo por haberlos puesto juntos. Al final, si nos quedamos con una idea de todo esto, es que la seguridad eléctrica no va solo de elegir un cable más gordo o más fino, va de entender todo su entorno, dónde está, cómo está y qué tiene al lado. Y claro, esto nos lleva a pensar, ¿no?, en las instalaciones que nos rodean cada día, en casa, en el trabajo. ¿Se habrán tenido en cuenta todos estos factores que no se ven a simple vista? La respuesta a esa pregunta marca la diferencia entre la seguridad y el riesgo.